El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Diputados archivan proyecto de reducción de beneficios fiscales. Autorizan al gobierno suscribir préstamo por $500 millones. Legisladores atribuyen falta de planificación en abandono de obras en Taras La Lima. Luz verde a paquete de gastos del gobierno del próximo año. Vamos al detalle de las informaciones. Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público cuestionaron a los miembros del Consejo Nacional de Educación sobre la implementación del cuestionario de factores asociados en pruebas FARO. Ellos fueron citados para que explicaran todos los detalles sobre las posibles irregularidades en dichas pruebas. El ministro de Educación, Steven González, quien es miembro de dicho consejo, en su defensa señaló que los responsables de llevar a cabo las pruebas es su cartera, y más bien están solicitando explicación ya que reconoció que no fueron bien diseñadas. Algunos diputados cuestionaron el contenido de las preguntas y lo catalogaron como un delito ya que violaron datos sensibles de los estudiantes. Quiero retomar con ustedes la gravedad de las implicaciones legales que podrían asumir los responsables de haber autorizado la aplicación de los cuestionarios de factores asociados a los niños y niñas de nuestro país. El primero es de tipo penal contenido en el artículo 196 bis del Código Penal, que menciona el tema de la violación de los datos personales, agravado al ser recopilados mediante menores de edad, cuya pena se eleva hasta un máximo de 4 años. En el segundo es de tipo administrativo, por la falta al deber de probidad, dado que para la elaboración de estas pruebas FARO se gastaron más de 2.400 millones de colones. Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes tienen conocimiento quién propuso el contenido y la aplicación del cuestionario en investigación? Gracias, diputado. Según la reglamentación que leí al inicio de mi exposición, esta es una responsabilidad de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Otros legisladores pusieron en duda la responsabilidad del Consejo Superior de Educación. Ustedes vienen a decirnos aquí que el responsable de aplicar esto y de toda la gestión es la Dirección de Gestión de Evaluación y no el Consejo Superior de Educación. Si es así, ¿para qué les presentaron a ustedes esto si ustedes no tienen absolutamente nada que ver con ese tipo de aplicaciones? Hay una necesidad de control, de gestión, de seguimiento, y el Consejo estila, a través de sus años, hago énfasis en una cosa muy puntual, el Consejo tiene 72 años de existencia. Los diputados aprobaron una moción para citar nuevamente a los miembros del Consejo Nacional de Educación la próxima semana y otra moción para sesionar extraordinariamente todos los jueves del mes de diciembre con el propósito de acelerar esta investigación. De forma mayoritaria, los integrantes de la Comisión de Asuntos Jurídicos archivaron el proyecto 22.369 que modifica las tarifas del impuesto sobre las remesas al exterior, de renta y ganancias de capital. Esta iniciativa, que forma parte de los proyectos acordados con el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. La presidenta de la comisión, la diputada Franji Nicolás, cuestionó las acciones del gobierno y la falta de negociación para avanzar con ese texto. Que no se valen los señalamientos del presidente llenos de mezquindad cuando realmente el irresponsable en el manejo de esta agenda del Fondo Monetario, si es que eran de su interés, ha sido el Ejecutivo por su falta de manejo y por su falta de capacidad para articular y siquiera dialogar con los diputados miembros de esta comisión. Similar es la posición de la diputada independiente Paola Vega, quien planteó una serie de dudas sobre el compromiso del gobierno con la agenda con el FMI. Entonces, pese a que los proyectos de la Agenda Fondo Monetario llevan meses aquí, y también lo viví en Económicos cuando estuve en Económicos, acercamiento de parte del Ejecutivo no ha habido. Si aquí algo ha salido, negociado ha sido por obra y gracia de los propios diputados, y porque los diputados nos hemos puesto de acuerdo, y porque la presidencia ha hecho lo que ha podido dentro de esta ausencia de comunicación con el Ejecutivo. Por su parte, la legisladora oficialista Carolina Hidalgo señaló el impacto que esta decisión tendrá en la situación fiscal del país. Pero lo más complicado acá será que no estaría la Asamblea Legislativa
dando una respuesta o siendo parte de ese compromiso con el proceso del acuerdo del FMI, a pesar de la oportunidad de enmienda y de discusión que claramente ha tenido esta comisión. Según lo planteado por el gobierno, este proyecto proponía la generación de nuevos ingresos a la hacienda pública que permitirían disminuir los efectos de la situación fiscal del país para determinar la contención del déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública. Los legisladores de dicha comisión sí dieron su aval al expediente 22.382, que crea un impuesto a inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo que contengan una o más construcciones o edificaciones fijas o permanentes, cuyo valor de construcción sea igual o superior a 133 millones de colones, con independencia de si se encuentran habitadas o no. De los recursos que genere este impuesto, se asignará al Banco Hipotecario de la Vivienda anualmente hasta un máximo de 4.000 millones de colones. Los recursos asignados se destinarán exclusivamente a financiar los programas públicos dirigidos a la atención de asentamientos informales, erradicación de precarios, así como la dotación de vivienda digna para personas y familias en condición de pobreza y pobreza extrema. Luego de una extensa discusión, los diputados votaron a favor del presupuesto extraordinario para el ejercicio económico del 2022. Se trata de 11,5 billones de colones, los cuales crecen un 0.9% con respecto al del año 2021, y al igual que el año anterior se incorporan gastos de 50 órganos desconcentrados. El presupuesto se financia con un 52.8% de impuestos y un 47.2% con deuda. De los recursos para el próximo año, 5 billones de colones son para el pago de la deuda pública, de los cuales 2.2 billones corresponden al pago de intereses. El diputado de Integración Nacional, Walter Muñoz, criticó la forma en que se financia el plan de gastos. Esto no es una mera autorización de gastos. El presupuesto nacional es indispensable para un país. Saber cómo está distribuido, cómo está planteado, qué quedó afuera, qué se incluyó. 11.5 billones de colones, que es la suma de este presupuesto. Lo primero que nos tiene que llamar la atención es lo que yo expongo en la pantalla, 52.8% con impuestos. Tema al que nos hemos opuesto desde la primera vez que llegamos a esta Asamblea Legislativa. ¿Pero qué? Si el presupuesto nacional se va a pagar con impuestos, y esos impuestos deben ser no solamente obtenidos de la mejor manera, sino también que contribuyan realmente a la inversión social y de desarrollo humano, pues estaríamos de acuerdo todos en que esos impuestos se deban pagar. En cuanto al crecimiento que presenta el plan de gastos para el próximo año, el Ministerio de Hacienda sostiene que en términos del Producto Interno Bruto se da una reducción del 0.11 con respecto al del año 2021. El diputado Harlan Hoppelman señaló que el presupuesto ya venía con recortes desde el Ministerio de Hacienda. Ir a reclamar la Hacienda, porque ellos hicieron todos estos recortes y la mayoría de ellos en los programas sociales. Hacienda fue el que hizo el recorte. Más bien, gracias a un compañero, se rescatan más de 16.000 millones que se reincorporan al tema de vivienda. Quiero dejar claro que estos recortes vienen desde Hacienda, y cuando entrevistamos o las comparecencias de los diferentes jerarcas, les preguntamos por qué estos recursos no fueron incorporados en el presupuesto ordinario. Y la mayoría de ellos nos dijeron, señores diputados, venían ahí, pero cuando lo enviamos a Hacienda, Hacienda lo devuelve con los recortes. Los legisladores aseguraron los recursos para el pago de cocineras del próximo año y también recortaron 29.244 millones de colones al Consejo Nacional de Vialidad para que sean transferidos a las municipalidades para la atención de la red vial cantonal.
Incrementaron también el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la atención de vías en diferentes partes del país por un monto de 8.000 millones de colones y restablecieron 16.000 millones de colones al Banco Hipotecario de la Vivienda para destinar también recursos al Fondo Nacional de Becas Postsecundaria. Los diputados de la Comisión Especial de Cartago atribuyeron el abandono de las obras Taras-La Lima a falta de planificación e inoperancia en los procesos de expropiaciones por parte del Estado costarricense. La molestia de los legisladores se hicieron ver en la comparecencia que sostuvieron en el seno de la comisión el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, y el viceministro de esa cartera, Tomás Figueroa, quien dieron explicaciones sobre este proyecto. La diputada Paola Valladares Rosado señaló que el Estado costarricense ha incumplido el contrato de esta obra. Es que como Estado hemos incumplido el contrato, como Estado hemos incumplido la parte de planificación a nivel de proyectos. ¿Y a qué me refiero? Es que muy bonito escuchar el comparativo de las líneas de tiempo, pero ya el proyecto está en ejecución. Y yo creo que más bien lo que aquí hay que decirle a la diputada Xiomara, y por qué no vemos personas o tan poquitas personas, es que como Estado no hemos avanzado con el tema de las expropiaciones. O sea, hoy apenas hay 11, y eso lo dice la auditoría del MOB alrededor de este proyecto, hay 32 que están todavía en proceso, y eso es una ineficiencia e inoperancia por parte del ministerio que ustedes representan, en un proyecto que no nació ayer, sino que debe haberse planificado, y cuando planificamos y ejecutamos y formulamos proyectos, tenemos que ver cuáles son las limitantes que vamos a encontrarnos. El viceministro señaló que las obras se concluirían en el año 2023 y reconoció que hubo un atraso por la falta de un gestor financiero que provocaron el no pago de facturas al contratista, pero que ya la obra se encuentra en ejecución. Sin embargo, la diputada Patricia Villegas cuestionó que las obras se podrían concluir en ese plazo. Yo necesito saber, y para claridad de los costarricenses, si estas ambigüedades van a tener un incremento adicional y de dónde se va a sacar ese recurso o esa plata que va a hacer falta para financiar esta obra. En algún momento usted, don Tomás, dijo que se han presentado retos. Llanamente, por favor, explicarle a la gente cuáles son esos tipos de retos que se han presentado para toda esta falta de tiempo y deteriorar así la palabra y el valor contractual que ustedes están ejecutando en esta obra, supuestamente terminarse en el 2023. Los diputados aprobaron una moción para que la comisión visite el hospital Max Peralta y conocer de primera mano los requerimientos de cara al nuevo hospital. Asimismo, dictaminaron positivamente el expediente 22.137, autorización al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo para que cancele los saldos adeudados a los agricultores que entregaron su cosecha de caña periodo 2017-2018 al Consorcio Cooperativo Agroindustrial Atirro RL. Las autoridades del Ministerio de Hacienda explicaron a la Comisión de Asuntos Hacendarios el noveno presupuesto extraordinario de la República bajo el expediente 22.786, que incorpora ingresos corrientes por más de 24.000 millones de colones. Para ello comparecieron el ministro de Hacienda, Elian Villegas, y el viceministro de esa cartera, Isaac Castro. Castro explicó que este nuevo plan de gastos incorpora un total de 19.442 millones de colones provenientes del superávit de FODESAF para el programa de comedores estudiantiles, así como también 12.427 millones de colones para la atención del servicio de la deuda. Sin embargo, varios legisladores mostraron su preocupación por los recursos que se contemplan en el presupuesto a tan solo un mes que finalice el año. Tengo una gran preocupación. En este noveno presupuesto extraordinario viene una serie de títulos presupuestarios que incluyen recursos para instituciones o ministerios que a la altura de lo que va del año, me preocupa realmente si estos recursos se van a ejecutar. Le voy a dar un ejemplo. El Ministerio de Gobernación se incluyen 382 millones en el programa de control de migración y extranjería en nuestro país. En el MEIC se
presupuesta nuevos gastos operativos por 510 millones, principalmente para el pago de indemnizaciones. MINSA se le incluyen 82 millones, principalmente para el mantenimiento de edificios, planta física. El Ministerio de Planificación se le presupuestan 13.5 millones para el gastos operativos, principalmente bienes intangibles. Don Elian, mi pregunta es, ¿usted cree que en un mes, que es prácticamente mes y algo de lo que resta del año, se pueden ejecutar estos presupuestos? ¿Y qué pasaría si no se ejecutan? El jerarca de Hacienda señaló que los recursos incorporados son para asuntos muy concretos. Cuando vemos, la mayoría de los recursos que están aquí son para cosas muy concretas. Por ejemplo, usted mencionaba el caso del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía ocupa ese dinero es precisamente para hacer un pago de una sentencia. Entonces, son temas que ya tiene ahí encima, y más bien lo que nos pidió fue que corriéramos con esto precisamente para ellos realizar los pagos en el mes de diciembre. En el caso del Ministerio de Gobernación es una necesidad que tiene Migración, es un proyecto que ya ellos tienen caminando y en el cual necesitan estos 300 millones para efectos de echarlo adelante, es el pasaporte biométrico. Entonces, doña Raquel, la directora de Migración, conversó con nosotros también y nos pidió que la apoyáramos en esto porque para ellos es fundamental, es un cambio completo en el tema del pasaporte. La diputada Ana Lucía Delgado mostró su preocupación por recursos que se están incorporando para la emisión de títulos valores. Yo tengo algunas consultas que tal vez podamos abordar y si no también se las voy a tratar de hacer llegar vía escrita. Vamos a ver, la primera es en relación con esos 9.000 o más de 9.300 millones que está pidiendo usted de emisión de deuda nueva, que le contestaba ahora el diputado Otto Roberto, para pagar comisiones, gastos y pagar reintegro. Eso quiere decir que a esta fecha se está pidiendo la emisión de nuevos títulos valores por más de 9.300 millones de colones para esos efectos. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto, al igual que en este presupuesto va una rebaja sustancial también en la emisión de títulos, ¿verdad? Pero entonces para no confundir las dos cosas, se hace de esa manera. Sí, pero tal vez de forma puntual, o sea, estamos hablando que estamos a esta altura de noviembre y usted está requiriendo una emisión de títulos valores para pagar comisiones y reintegros por más de 9.300 millones de colones. Sí, al igual que estamos solicitando la rebaja de la emisión de 199.000. Por eso, pero ¿a qué se debe este monto tan elevado en estos conceptos? Es que estamos hablando de que son reintegros, estamos hablando de que son comisiones. Los diputados de la comisión volverán a citar a las autoridades de Hacienda ante muchas dudas que aún tienen sobre este 9º presupuesto extraordinario de la República para el presente año. La Comisión de Asuntos Hacendarios dio luz verde a 2 préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, cada uno por $250 millones, para un total de 500 millones. Se trata del proyecto 22.639 para financiar el programa de apoyo y la sostenibilidad fiscal del país. Lo que se busca es que el Estado tenga un menor costo financiero con condiciones favorables de los empréstitos. Quedó claro mediante mociones aprobadas que debe garantizarse la incorporación de recursos y cómo se distribuirán. Los recursos del financiamiento autorizado en la presente ley serán utilizados de la siguiente manera. El 90% de los recursos se utilizarán exclusivamente al pago del servicio de la deuda, sustituyendo la fuente de financiamiento del gasto autorizado en el presupuesto de la República y disminuyendo la respectiva emisión de títulos valores de deuda interna del presupuesto vigente. B. El 10% restante será transferido por el Ministerio de Hacienda a la Caja Costarricense de Seguro Social como aporte a las deudas identificadas y conciliadas con esa institución para amortizar a la deuda del Estado con la Caja en cumplimiento al convenio de pago entre el Gobierno de la República y esta institución. El Ministerio de Hacienda deberá reducir de manera equivalente a los recursos incorporados la autorización para emitir títulos valores de la deuda interna. Los ahorros generados por la aplicación de esta ley no podrán ser utilizados en nuevos gastos y deberán ser eliminados del presupuesto de la República. Los préstamos deberán aprobarse antes del 20 de diciembre y van ligados con el aval del proyecto de empleo público.
El ministro de Turismo, Gustavo Delgado Segura, defendió en la comisión especial que analiza este sector el proyecto 21.678. Según dijo, actualiza la ley orgánica del Instituto Costarricense de Turismo con el fin de mejorar los alcances y las funciones. La iniciativa permitiría autorizar a dicha institución suscribir contratos de fideicomiso durante 5 años. Además, establece que la Junta Directiva del ICT deberá aprobar la medida previa aprobación de las necesidades. El tema de la utilización de los ingresos, pasando por la Caja Única del Estado para crear el fideicomiso, ¿cómo lo analizan ustedes? Porque es parte de lo que el informe de estudios técnicos ha indicado, ¿verdad? Que se deben ingresar todos los recursos a la Caja Única del Estado, aunque vayan hacia el fideicomiso. El instituto no va a ceder las responsabilidades que por ley le corresponden como ente rector de un sector que además tenemos que ser constantemente gendarmes y velar porque el rumbo de la industria turística es la correcta. Segura explicó que el turismo fue uno de los más afectados por la pandemia y aunque ya está repuntando, requiere de campañas de mercadeo para promover al país como un destino seguro. Ante los recortes y la regla fiscal, también la institución se ha visto afectada, pero la propuesta siempre es apoyar al sector para garantizar la reactivación, aseguró Segura. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir.